Digamos todos juntos: Hosana al Rey. Hosana al Rey que nos da salvación, al Dios que nos cuida y que nos protege. ¿Que no me ayudas con tus palmas? Levantamos un clamor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sí, Señor, solamente tú eres nuestro Rey. ¿Qué no me dices conmigo? Hosana al Rey. Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sí, Señor, tú eres nuestro Rey. Amén. Señor, sabemos que tú nos amas con amor eterno, que tú nunca pierdes el control y que tú siempre cumples tus promesas. Even if the time goes by, I know your
promise will fulfill. Nothing will be lost in you. That is my security. Your ties of love have fell over me. Your ties of love have fell over me. It's your love that holds me, the one who lifts me, the one that brings me peace, gives me security. It's your love that holds me, the one who lifts me, the one that brings me peace, gives me security. From the things to come, you have control. You never lose control. Gracias, Dios, porque tú nunca pierdes el control. Dile conmigo, aunque pase el tiempo, sé que cumplirás tus promesas. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad y de lo que vendrá. Sí, Señor, de lo que vendrá tú tienes el control. Good morning, everyone. Buenos días a todos. We're happy to have you here with us. Nos da gusto que estén acá con nosotros. And from last week, we promised more about Moses. Y desde la semana pasada prometimos más acerca de Moisés. And we really can't do the whole story of Moses bringing the people out of Egypt in 2 Sundays. Y realmente no podemos contar toda la historia de Moisés en 2 domingos, así que vamos a tratar de resumirlas. And so it's going to be a flyover. Así que vamos a simplemente a darle un vistazo nada más. But again, I want to go back to the purpose for the flyover. Pero vamos a hablar sobre el propósito de lo que vamos a estar viendo.
because what we find is God has a plan, Porque lo que nos damos cuenta es de que Dios tiene un propósito. and God calls those He chooses to use for the plan, Y Dios llama a aquellos que Él escoge para su plan. and He prepares those that He calls, Y Él prepara a aquellos a quien Él llama. and then He sees to it that the plan is carried out. Y después Él se da la tarea de que ese plan se lleve a cabo. We saw last week that Moses, the plan that God had for Moses started when he was a baby, Vimos la semana pasada que el plan que Dios tenía para Moisés empezó desde que él era un bebé. and so from a baby to growing up in Egypt, De un bebé a crecer en Egipto, to being prepared even through the school system of Egypt and learning the culture, desde estar en el sistema escolar de los egipcios hasta conocer todo acerca de su cultura. and then actually Moses spent close to 40 years in the wilderness before he brought the people out of Egypt. Y después vemos que Moisés duró 40 años en el desierto antes de traer al pueblo de Dios fuera de Egipto. So he knew all about Egypt. Así que él conocía todo acerca de Egipto. He knew all about the desert. Él conocía todo acerca del desierto. And God had prepared him for these things. Y Dios lo había preparado para estas cosas. And we find him now at 80 years old, Y lo encontramos ahora teniendo 80 años. back in Egypt. Ahora está de regreso en Egipto. And God's plan is to handle this country Y entonces el plan de Dios para poder lidiar con este país He's going to prove himself as God, es el de probarles que Él es Dios in many, many miraculous ways. en muchas maneras milagrosas. Moses had asked God at the burning bush, "How will they know that you sent me?" Moisés le hace la pregunta a Dios cuando está con la zarza ardiendo: ¿cómo sabrán quién es el que me envía? And it's interesting how God says to tell the Israelites who sent him. Es interesante qué es lo que le responde Dios para decirle al pueblo de Israel quién es el que lo había enviado a Moisés. He said, "Tell them I am." Le dice a Moisés: diles que yo soy. I am sent you. Yo soy es el que te envía. It's interesting that God describes himself Es interesante cómo Dios se describe a sí mismo in present tense. en el pasado, en el estado presente. And it's not I was No era el yo era or I will be. o el yo seré. I am. Dice yo soy. And today he is I am. Y el día de hoy Él es yo soy. Ajá. So he starts to deal with the Pharaoh, Entonces Él empieza a lidiar con Faraón. and God had told him that he would put down his staff Y Dios le había dicho que igual tirara su vara. and that the stick Y ese palo would change to a serpent. cambiaría en una serpiente. And if he grabs that serpent by the tail, Y que si tomaba esa serpiente por la cola, it will turn back to the stick. se tornaría de nuevo a un palo. That's a pretty amazing trick. ¿Qué truco tan más sorprendente? Yes, it is. And the stick wasn't small, so I imagine the serpent wasn't small either. Y la vara no era pequeña, así que me imagino que esa víbora estaba un poquito grande. There are many, many amazing miracles described in this part of the Bible. Y hay muchos milagros descritos en esta parte de la Biblia. So then we move from there where
the Pharaoh's magic men actually were able to do the same trick. Y vemos ahí que había muchos de los que estaban con Faraón, también podían hacer trucos similares. But we're going to see that in the spiritual realm, God has things that no one else can do. Pero vamos a ver que en el ámbito espiritual hay cosas que Dios solamente puede hacer que nadie más lo puede hacer. And we're going to look not at each plague separately, Y no vamos a ver a cada plaga el día de hoy por separado. but God made things very difficult for the Egyptians. Pero Dios hizo cosas muy difíciles para los egipcios. And I want you just to imagine, Yo quiero que usted se imagine. I mean, we think of how difficult things became because of COVID. Nosotros sabemos que se ha dificultado algunas cosas por causa del COVID. But as Christian, Pero como cristianos, we know that God is our salvation, sabemos que Dios es nuestra salvación, with or without the COVID. con o sin el COVID. And so we look at 10 things that God brought on the nation of Egypt. Entonces vamos a ver 10 cosas que Dios trajo a la nación de Israel. And it started with the water of the Nile and all the puddles and ponds, everywhere water was stored. Y empezó con el Nilo, el río Nilo, y vemos donde también todo lo que era el sistema de agua, también vamos a estar viendo eso. He said it turned to blood. Dice que cada una de esas estaciones y el río se convirtió en sangre. I don't think that means that it just turned red. Yo creo que no significa cuando habla de la sangre que nada más se convirtió en rojo. God could turn it to blood. Dios puede convertirlo en sangre. And blood, after it's out for a while, smells bad. La sangre, una vez que ha salido del cuerpo y queda expuesta, simplemente empieza a oler muy mal. So for a time, they didn't even have water to drink or to wash. Entonces, por un tiempo no tenían agua para poder tomar ni para lavar. And it was stinky. Entonces, y olía feo. Well, that was only the first thing. Entonces, esa fue la primera plaga. And it didn't convince Pharaoh to let them go. Y no convencía a Faraón para dejarlos ir. So it says that 7 days passed. Entonces dice que 7 días pasaron. And then he brought another thing to Pharaoh, Y después trajo otra cosa a Faraón, frogs. que fueron las ranas. Now, you know, for me, I always pursued the frog. Para mí, cuando veo una rana, yo siempre me gusta como ir a corretearla. As a child, I was happy to find a frog. De niño, a mí me causaba felicidad el ver a una rana. And even today, they're pretty rare where we live. Y aún hoy, el día de hoy, son un poquito rara encontrar una de estas ranas. But I ¿Dónde can vivimos? only imagine, it says the frogs were in the houses, Pero solamente me puedo imaginar, dice que las ranas estaban en los hogares, on the land, en everywhere. la tierra y por donde quiera que uno andaba. I think there was way too many frogs to enjoy. Yo creo que había más de una rana en la cual causara un poquito de, pues, el poder disfrutarlas. And it's interesting, Pharaoh comes, when Moses comes to Pharaoh, Es interesante porque cuando Moisés viene a Faraón, the Pharaoh asks Moses to intercede for him. el Faraón le pide a Moisés que interceda por él. So over and over again in these plagues, Una y otra vez, a través de estas plagas, Moses lies. He says, please stop this. Go before God and ask him to stop it, and I will let you go. Faraón, you mean Pharaoh? Instead of- Yes. yeah, entonces Faraón le empieza a mentir a Moisés y le dice,
por favor, intercede a Dios y pídele que Él pare. Seguramente ahora sí voy a dejarlos ir. But as soon as it's over, Pero una vez que terminaba la plaga, Pharaoh reneges on his word. el faraón cambiaba de parecer. And so that is something that happens with each of the plagues up until the last. Y eso es lo que sucede en cada una de estas plagas hasta que finalmente la última plaga pega. And the third plague, the scripture tells us that he turned all of the dust Y la tercera plaga dice que convirtió todo el polvo into lice. en piojos. And we don't know the exact kind of what a lice they got, but Y no sabemos el tipo de piojo que estaba en ese entonces. I've seen head lice, Yo he visto piojos en la cabeza, fish lice, piojos de peces and little biting lice that get on your skin. y pequeños piojos que de repente se quieren subir en tu piel. And there were as many as all the dust in Egypt. Pero dice que había tantas como el polvo en Egipto. That must have been pretty bad. Yo creo que ha de haber sido algo muy, muy mal. Most of the houses didn't have a floor, En muchas de los hogares no tenían un piso. so unless you kept the mud wet, Al menos que uno mojara lo que era el suelo, it was dusty. significaba que iba a haber polvo. Again, the next one, Y nuevamente el próximo, you go to flies. vemos lo que es las moscas. And you know, when something dies, Entonces cuando algo muere, flies just swarming. vemos que las moscas luego están sobre ese cadáver. And it tells us that from the frogs, there was a lot of dead frogs around. Y después vemos que las ranas mueren, entonces había muchas ranas muertas alrededor. The frogs didn't just leave. Entonces las ranas no desaparecieron así automáticamente o se fueron. You know, a quick read, we don't really think about how bad some of this stuff could be. Y cuando a veces leemos rápidamente, no nos damos cuenta qué tan severo fueron estas plagas. And then again, we go to another one, and this is the fifth one, and it says Y nuevamente vemos la quinta, y esto es lo que vemos, that God caused the livestock to die. que vemos que Él causó que los animales murieran. But he only caused to die that which belonged to the Egyptians. Y Él causó que los animales solamente de los egipcios murieran. So the flocks and the herds that belonged to the Hebrews, Entonces aquellos animales que pertenecían a los hebreos they live, estaban vivos. but the Egyptians' herds, Pero los animales de los egipcios they're dying. estaban muriendo. I think I would be convinced if I was the Pharaoh, but not yet. Yo creo que yo estaría convencido finalmente, ¿verdad? Si fuera faraón, pero vemos que todavía no da tregua a este faraón. The next was ulcers or boils. La próxima vemos que habían úlceras. You know, I've seen a few ulcers and boils before. He visto algunas úlceras anteriormente. Fortunately, it was not on me, Y pues gracias a Dios no estaban sobre mi cuerpo. but it's kind of an ugly thing to happen to your skin. Pero es algo feo el ver que esto le suceda a tu piel. You know, you don't even want to talk about them around mealtime. Y obviamente no son nada bueno el estar hablando sobre úlceras cuando estás comiendo. And so it says that the Egyptians had boils. Dice que los egipcios tenían úlceras, pero en la piel, on the skin. Pus Y había and stuff, you know. pus que estaba saliendo de estas úlceras. But
that still didn't convince him. Y aún así, Faraón no estaba convencido. It's interesting, we see though that the Egyptians themselves, they were beginning to be convinced. Es interesante cómo, aunque Faraón no estaba convencido, los egipcios finalmente estaban siendo convencidos. And we find out they're really not too happy with Pharaoh for not letting them go. Y vemos que ellos no están nada feliz el ver que su líder, Faraón, no está dejando a los hebreos ir. And then there was hail. Y después finalmente cae granizo. We discuss climate change nowadays. Y bueno, el día de hoy el tema favorito es el tema climático. And this is an area where hail is pretty unusual. Y obviamente el área geográfica de que estamos hablando era inusual el ver granizo. And just in the last 2 weeks, Y en los últimos dos semanas there was a couple of places in the U.S. habían varios lugares en los Estados Unidos that it said they had hail the size of a grapefruit. que tenían lo que era el granizo del tamaño de una toronja. That's pretty hazardous. Eso es un poquito peligroso. Yeah, in fact, you only have to be hit by one Y de hecho, solamente necesitas que ser que le pegue una in the head, and en la cabeza para no despertar, you may not make it through. para no tal vez sobrevivir. This was the kind of hail that killed animals and Y ese es el tipo de granizo que mataba animales y incluso las personas. so they had to stay in. Entonces tenían que estar obviamente adentro de sus hogares. And apparently it wasn't just a storm that passed in 10 minutes, Y obviamente no era una tormenta que solamente pasaba en unos 10 minutos. because now again we find that Pharaoh is begging Moses, please stop the hail. Porque ahora vemos que incluso Faraón está diciéndole a Moisés y rogándole que interceda por él y le pida a Dios que pare este granizo. And again, Pharaoh doesn't live up to his word, Y nuevamente Faraón cambia de parecer. because he says, stop the hail, I will let you go, Le dice, para el granizo y los voy a dejar ir. but it doesn't let them go. Pero no los deja ir. And so now another one, locusts. Entonces ahora vemos que lo que son los chapulines, ¿no? I've been in the Midwest in the U.S. when after what we called a locust storm. Y yo he estado en lo que es en el centro del país, en Estados Unidos, donde lo que le llaman una tormenta le dicen langostas, pero son como chapulines. And you couldn't even drive in this, there were so many of them. No podías ni manejar porque había pues muchos de estos chapulines. And if you would drive on the pavement, it was like ice because of the locusts. Y si tú manejabas en lo que era la carretera, era como manejar en el hielo porque había muchos de estas langostas. And then when they left, Y después cuando se iban, it looked like a war zone. There was nothing green left. parecía como una área de guerra porque pues no había nada, habían arrasado con todo. No leaves, not a blade of grass. No habían hojas ni pasto. They just cleaned all of the vegetation off. Y limpiaban todo lo que era la vegetación, o más bien se comían toda la vegetación. It would be pretty bad to have it happen to an entire country. Y era algo pues muy severo el poder ver que esto le pudiera suceder a cualquier nación. And then there's the next to the last plague, and Y después vemos lo que es la última plaga, o la penúltima plaga, perdón. I don't think it's by accident that God has this one next to the last. Y yo creo que no es coincidencia que Dios haya escogido esta plaga en particular y ser la penúltima. We don't think of darkness No pensamos sobre la oscuridad as being a plague, como una plaga, but this is not a regular darkness. pero esta no es una oscuridad normal.
this is a darkness, it says, that you could feel it because it was thick. Dice que esta era una oscuridad que uno podía sentir porque estaba, pues era gruesa. I don't think I've ever felt the darkness. Yo creo que en mi vida no he sentido una oscuridad. People couldn't see each other. Dice que la gente no se podía ver el uno al otro. The darkness lasted long enough they couldn't eat. La oscuridad duraba lo suficiente que no podían comer. Everything of commerce stopped. Cualquier tipo de comercio tenía que parar. Can you imagine today if you had total thick darkness for days? Imagínese el día de hoy el tener que tener simplemente oscuridad por días a la vez. In your house, in your city. En su ciudad, en su casa. And you know, the first 15 minutes you might panic. Y tal vez los primeros 15 minutos usted entra en pánico. And then after the first 15 minutes you have some resolve. Y después los primeros 15 minutos tiene pues como que se compone usted. But after more than a day, pero ya después de un día que pase, I'm pretty sure you would be panicking. Estoy casi seguro que usted estaría entrando en pánico. And so once again, así que una vez más, Faraón, Pharaoh asks Moses to beseech God to stop this. Le pide a Moisés que interceda por él de nuevo y le pida a Dios que pues pare la oscuridad. Now, you know, we had looked at other situations like with Joseph. Y habíamos visto como con José varias situaciones where God communicated to Joseph in dreams. Donde Dios le comunicó a José en sueños. And in the interpretation of dreams. Y en la interpretación de estos sueños. In some of these cases they were years apart. Y en algunos de estos casos tenían años igual sin estar juntos. One of the amazing things about this situation with Moses. Tenían años de una situación a la otra y vemos que aquí con Moisés. Is that God intervenes and talks to Moses. De que Dios interviene y habla con Moisés. We don't know all of the timing between some of the plagues. No vemos exactamente cuál del tiempo de una plaga a la otra, qué es lo que. But we were told in the early one between the blood and the frogs. Qué tanto era en ese tiempo, pero vemos que entre lo que es la sangre y las ranas. Was 7 days. Eran 7 días. I suggest to you probably between each of them was approximately 7 days. Yo quiero decir que tal vez de una plaga a la otra aproximadamente fueron de 1 a 7 días. And so in this particular case, God is talking to Moses. Y en este caso en particular, Dios le está diciendo a Moisés. Every week. Cada semana. And it's a direct communication. Y es una comunicación directa. God tells Moses what he's going to do. Dios le dice a Moisés qué es lo que él va a hacer. Amazing. Es increíble. Seems it's too bad that he had to wait until he was 80 years old. Y es un poco pues desafortunado el tener que esperar tanto hasta que hasta tener él 80 años para poder tener esta comunicación. And in the last plague, y en la última plaga, this one directly affects all those humans that are in the area. Esta directamente afecta a todos aquellos seres humanos que están en el área. And it says that God was causing each of the firstborn. Y dice que Dios estaba causando que cada primogénito to die. Muriera de los egipcios. And not only the firstborn of the humans. Y no solamente el primogénito de los humanos. But also the firstborn of animals. Pero también el primogénito de los animales. And it wasn't just the Pharaoh's household. Y no nada más era lo que era la casa de Faraón.
It was all the Egyptians. Era todos los egipcios también. And God prescribed something here that was to show us what it will be like with Christ. Y aquí vemos que Dios nos muestra que como algo que tipifica a Cristo. And he says that he is going to institute a procedure Dice que él iba a instituir un procedimiento and he says for the people of God y ahora nos dice a los que son de parte de Dios, a los pueblos de Dios, they are supposed to do this every year. que tienen que hacer esto cada año. So it's what is referred to as the Passover feast. Y es ahí donde hablamos sobre la Pascua y la fiesta de la Pascua. It's interesting that the feast of the Passover for the practicing Jew today Y es ahí donde ahora los judíos, el día de hoy, por causa de ese acontecimiento, la Pascua has changed considerably. ha cambiado a medida que pasan los años. But in the situation while they are in Egypt, Pero mientras ellos estaban en Egipto, los hebreos estaban en Egipto, they are told to each family se le da la instrucción a cada familia is to take the lamb without spot de tomar lo que era un cordero sin mancha and to kill that lamb y de matar ese cordero and take the blood and put on the doorpost and the lintel y de tomar la sangre y ponerla en los postes de su casa. and this will be a symbol Y to pass over this house. Y eso iba a ser una señal al ángel de muerte, el poder pasar sobre las casas de cada uno de estos hogares que tenían la sangre. So a house that had the blood of the lamb Entonces la casa que veía uno en los postes con esta sangre de este cordero escapes the death. escaparía lo que era la muerte, ¿no? Yes, and so it's we know that it's a symbol of Christ, Nosotros sabemos que es el símbolo de Cristo, the Lamb of God, el Cordero de Dios, who takes away sin, que quita lo que es el pecado del mundo and who is our Savior, y que ahora es nuestro Salvador. and He is the one Y Él es ahora causes us not to die el que nos causa ahora que no moramos. when the angel of death was to pass through all the homes. Cuando el ángel de muerte pasara por los hogares. We know that Jesus Christ is the Passover Lamb. Y sabemos que ahora Cristo es la Pascua, ¿no? Nuestra Pascua, el Cordero de Dios. It says the Lamb that takes away the sin. Y es ahora el Cordero que toma y quita el pecado del mundo. He is the Savior, Él es nuestro Salvador. and He ushers in eternal life. Y Él nos da vida eterna. So now we find the Hebrew nation Y ahora nos damos cuenta que la nación hebrea is marching out into the direction of the promised land. está ahora rumbo a esa tierra prometida. We go back a ways and we find where they were headed to the promised land Y vemos ahora hacia dónde se dirigen, hacia esta tierra llamada prometida. is where the Hebrews came from when they came into Egypt with Joseph. Y sabemos que este rumbo iba a ser el mismo rumbo que tomó José para llevar a este pueblo a Egipto, y era el mismo ahora que iban a ir en esa dirección. Amazing. Increíble. And it says that there were 600,000 men. Y dice que había 600,000 hombres. This is among the Hebrew that would be counted as soldiers. Y esto es
hebreos que iban a ser contados como soldados. And it says children and families. Y dice que los niños y familias también. We find that probably because of the culture of the time, Y sabemos que por causa de la cultura de ese tiempo, we're looking at 3 to 6 million people. vemos que hay un aproximado de 3 a 6 millones de personas que están viajando. And flocks and herds. Y también junto con ganados y este tipo de animales. And God tells them to turn around and go back towards Egypt. Y les dice que Dios regresen y se vayan rumbo a Egipto. And to camp at a certain place by the sea. Y que estén acampando en un lugar ahí cerca de lo que es el mar. And so we know from the story that the Egyptian army because Pharaoh decides to go after them. Y después vemos que Faraón cambia de parecer de nuevo y empieza a ir a perseguirlos. And God protects the Israelites. Y Dios protege a los israelitas. And then God separates them from the armies of Egypt. Y Dios los separa del ejército de Egipto. And we also, most of us know the story Muchos conocemos la historia of them crossing over the sea que on dry land. cruzan lo que es el Mar Rojo sobre tierra seca. And it would make an amazing movie if you stuck exactly to the script. Y sería una película muy muy padre si uno simplemente siguiera el guión. It doesn't seem that happens very often with Hollywood. Pero parece ser como que Hollywood no sigue el guión muchas de las veces, But o como está escrito. as they go to the other side, Entonces así a medida que ellos se van al otro lado, God tells them through Moses, Dios les dice a través de Moisés, he says, the Egyptian, your enemy, es el egipcio tu enemigo that you see today, que ves el día de hoy, you will not see again no lo verás jamás, forever. para siempre. And so God brought them into the middle of the sea. Entonces Dios los dejó que los egipcios llegaran al medio del mar. And he says that God made it difficult for them to drive their chariots. Dice que Dios se hizo difícil que ellos viajaran con sus carrozas. He made their wheels fall off. E hizo que se cayeran las ruedas. And he said that they couldn't move the chariots. Así que los carruajes, dice, ya no podían moverse. And so they tried to get the horses to just move and can't move. Entonces trataban de que los caballos se movieran, pero no podían. It's another whole story because Y esa es otra historia que we are told that there was 600 of his best and newest chariots. dice que tenían 600 hombres, eran los mejores del ejército de Egipto. But it says, and all of the rest of the army and their chariots. Y dice que también el resto de lo que era este ejército también. And how many of you know that the best tanks and carriers of the army is usually much fewer than the total of all of them because of the years of past of the others. ¿Cuántos saben que los tanques son muchas veces los que están cargando los tanques son mucho menos de los que hay dentro de los que están cargando los tanques, ¿no? So this is a pretty large story. Entonces esta historia es un poco es significante y es enorme. A miracle that we seldom really understand how vast it was. Y un milagro que muy pocas veces entendemos. God carries out his plan. Y de cómo Dios lleva a cabo el plan que él tenía para ellos. And we don't have time to go through all of the rest
Y no of the tenemos- story of Moses. Y no tenemos el tiempo para poder hablar sobre todas las cosas que hizo Moisés. But I ask you if you want to have one of the best stories that you can read, Pero yo te voy a pedir, si tú quieres tener una de las mejores historias que puedas leer, read the whole story. lee esta historia. And the people of God were told to remember this story Y lo que era el pueblo de Dios se le mandó que recordaran esta historia en particular and to tell it over and over again y que la contaran una y otra vez a sus hijos, to make sure that all of their family that would follow would know this story. para que todos aquellos que eran parte de esta familia conocieran esta historia en particular. And so we have a story of an amazing God Entonces tenemos una historia de un Dios increíble and how he uses people y de cómo Dios usa a las personas and how he communicates. y de cómo Él comunica. And so we should realize that as one of God's own, Cómo Él comunica su plan y como parte de Dios o de su pueblo. and if you have accepted Jesus Christ as your Savior and Lord, Y si usted ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, you stand in the miracle zone. usted es parte de esta zona de milagros. And whenever we see things around us Y in our world, cuando vemos estas cosas alrededor de nosotros en nuestro mundo, we can ask God, how can we be a part of your story? podemos preguntarle a Dios, ¿cómo podemos ser nosotros parte de tu historia? Because he seeks to use those who are committed to him. Porque Él parece ser que usa a aquellos que están comprometidos a Él. Doesn't matter how old you are, Y no importa cuál es tu edad, if you're still here, si estás aquí todavía, amén. so I'm still here, Yo estoy aquí todavía. and if you're watching this, I know you are, Y si usted está viendo esto, yo sé que también usted lo está. and your children and your grandchildren Y sus hijos y los hijos de sus hijos need to know the story, necesitan conocer esta historia. the miracle of God. El milagro de Dios. The purpose to know this is to know that God is a miraculous God. El propósito de conocer esto es de que usted sepa que hay un Dios que hace milagros. The Creator, El Creador, the one in charge. el que está a cargo de todo. So for today, Así que para el día de hoy, think upon these things. piense sobre estas cosas. No matter what your situation is, No importa cuál sea su circunstancia, God has a plan, Dios tiene un plan. and if we seek His plan, Y si pedimos o estamos buscando su plan, we'll discover eventually descubriremos eventualmente what it was that He intended to do. qué es lo que Él intencionó hacer. So, for this week, Así para que esta semana, enjoy the discovery. para esta semana, disfrute lo que es el descubrir. And let us know if you find certain things that were beneficial to you. Y descubra algo hermoso sobre esta historia y déjenos saber qué es lo que usted descubrió sobre esto en su Tell vida. us what you discovered. Déjenos saber, díganos. Thank you for being with us, Gracias por estar con nosotros el día de hoy. and we'll see you Tuesday and Thursday. Nos vemos el martes y el jueves. And next week we have a special guest. Y la próxima semana tenemos a un invitado especial. Okay. Dios te bendiga. Nos vemos.